va a ser aquella que va a afectar la laringe y estructuras que se van a localizar debajo de las cuerdas vocales. Abarca laringe, tráquea y bronquiolos. Entonces, como su nombre largo lo dice, y lo van a encontrar como CRU. También como laringitis o como laringotraqueobronquitis. Si todo, si los encuentran así, están hablando del mismo tema. Sobre su epidemiología, ¿cuál va a ser su edad de presentación? De 6 meses hasta los 3 años. Si es menor de 6 meses, podemos pensar en una laringomalacia. Esta es una patología que se tiene que descartar o confirmar mediante una broncoscopía. Pero pues es una malformación, con esto nacen los pequeños. Por eso dicen que es antes de los 6 meses. Pero si ya es mayor de tal edad y está antes de los 3 años, hay que descartar el CRUP. ¿Cuándo lo van a presenciar más? O sea, si lo dividimos por temporadas, va a ser entre otoño y invierno, es decir, en aquellas épocas donde predomina el frío. Su etiología, esto sí se los van a preguntar en el Turner, si les toca este tema, es para influenza 1 y 3. Si les ponen solo un tipo de influenza, de para influenza, perdón, ustedes ponen la 1. Segundo tipo de agente o el segundo agente que lo causa va a ser la influenza A y B, después el virus esencial respiratorio, después adenovirus, y esta es la patología que va a dar como segunda causa de todas las respiratorias la dificultad respiratoria. No sé si haya dudas hasta ahorita. Si se dan cuenta, son como puntos muy, muy clave. Después, si seguimos con el tema, eh, ustedes, vamos a ver que para la clínica sí se las van a preguntar en Insunar. Tiene que acordarse cómo va iniciando. Entonces, de manera inicial va a empezar como un cuadro faríngeo cualquiera, rinorrea y tos. Van a ser hasta 3 días, pero esta va a evolucionar. ¿Cómo va a ser su evolución? Esto es súper característico. La tos perruna o de foca. Entonces es una tos seca, grutural, muy intensa. Aquí está, tos de foca. Cuando la van a escuchar como, entonces, con mucha parte gutural. Entonces, es importante que la recuerden porque, aunque no le van a poner el sonido en el ENAR, lo pueden encontrar en la práctica, ya sea en un centro de salud, ya sea en el área de urgencias, porque sí se presenta mucho en los niños pequeños y muchas veces nada más dices o dicen que es una bronquitis y dejan de lado la parte de la afección a nivel de la laringe. ¿Por qué se va a dar la tos aquí? Es una tos que dicen que es a nivel traqueal porque hay una inflamación de la tráquea. Hay un estridor inspiratorio. ¿A qué se refiere? Ese es un sonido respiratorio áspero y es por un flujo de aire turbulento, es decir, estamos tratando de sacar aire y se empieza a escuchar como grutural y hueco, algo así, pero mucho más fuerte, de un niño enfermo que está tratando de poder respirar. Entonces, es un sonido que si lo llegan a percibir, ya les está diciendo el diagnóstico. Entonces, con el puro sonido les está diciendo cuál puede ser el diagnóstico. También muchas veces pueden cursar con disfonía. Esto va a ser por el edema de las cuerdas vocales y dificultad respiratoria, la cual va a estar más presente durante las noches. Entonces, su clínica va a ser la tos perruna o de foca, el estridor inspiratorio y la disfonía. Ahora, para el diagnóstico, su diagnóstico va a ser en base a la edad, acuérdense de los 6 meses a los 3 años, y su clínica, que son los tres: la tos perruna, el estridor inspiratorio y la disfonía. Tratamiento. Tratamiento de primera línea va a ser una nebulización fría. Este, ¿A qué se refiere esto? Con un corticoide. El corticoide va a ser la piedra. ¿Cuál es el que se deja o cuál es el que se maneja? La dexametasona nebulizada o intramuscular. Dependiendo de qué es lo que no tiene nebulizador, pues lo puedes colocar intramuscular. Y si pues ya se lo das
nebulizado como tal. En los casos graves, esto lo puede poner como una laringe o leve y se puede incluso observar urgencia sin necesidad de hospitalización. Con el caso, es decir, aparte de la tos, la dificultad es muy marcada. Ya se le suman las costillas, abdominal, este, retroidea, aleteo cianótico. Bueno, pues ya es un caso de evaluar el uso no me dejaba entrar. Ok, entonces si les ponen casos graves y el apellido de la epinefrina, ustedes tienen que poner epinefrina racémica nebulizada. Esta es una que generalmente es muy difícil de encontrar en México, pero debido a que es nebulizada, es mucho más fácil que la partícula llegue hasta la zona que se quiere abarcar, que son los bronquios. Si no lo tienen a la mano, esto ya es como para cuestiones de la purepinefrina o la adrenalina que tiene el carrito de choque y nebulizarla. No hay ningún problema. Lo único que sí tienen que vigilar son signos vitales, porque como es adrenalina, el paciente se puede poner taquicárdico. Pero de ahí en fuera, su uso sí está en constante movimiento en el área de urgencias o incluso en hospitalización, dependiendo de qué paciente se trate. ¿Cómo va a trabajar la epinefrina? Este va a trabajar como un vasodilatador arterial, va a relajar el músculo liso y con esto va a permitir que la región no esté, por así decirlo, tan contraída, es decir, a nivel muscular y se permita el paso de aire. ¿Qué pasa si no mejora? Pues en última línea tenemos que proteger vía aérea, es decir, hay que intubar y hay que descartar si hay alguna otra infección, no solamente la gente que comentamos que fue la parainfluenza, sino que no hay alguna infección bacteriana y que por eso no haya mejorado pese al uso de las nebulizaciones. ¿Cuál va a ser la complicación? Cuando la infección ya fue muy tratada, no hay mejoría, está hospitalizado o incluso en casa, pese a muchos tratamientos que ya le han dado, puede tener una neumonía. La mayoría de los casos son virales debido a los agentes causales. Cuando ya están sobreinfectadas, puede estar sobreinfectada con una infección bacteriana. ¿Qué más puede ocurrir? Una solución de la vía aérea, esto por presencia del edema y que incluso a nivel de la tráquea se puede inflamar tanto que se puede obstruir. También pueden ocurrir atelectasias pulmonares. Y algo que siempre se tiene que recordar es que la fiebre elevada más la dificultad para respirar y la falla del tratamiento para CRUP sugieren alguna sobreinfección. Y si hablamos sobre una sobreinfección, o es decir, si les dicen paciente que no mejora y se trata de diagnosticar o descartar para influenza y después te dicen se confirma para influenza, pero aún así no mejora, ¿cuál es el principal agente sobreinfeccioso? Pues es Aerus. ¿Vale? Ese sí es respuesta para sonar.
después va a ser neumonía y después va a ser catarrales. Si nosotros tomamos ya en cuenta el nombre laringotraqueitis o ya sea laringotraqueitis bacteriana o crup, puede ser pseudomembranoso. Bueno, esto según dónde está la afección. El tratamiento siempre va a ir encaminado para tratar de eliminar a aquel agente que lo está causando. Y cuando está encaminado a algún agente en específico y se piensa que tiene una infección por bacterias, se puede dar antibiótico, ya sea vancomicina o clindamicina o una cefalosporina, más bien, más una cefalosporina de tercera generación, ya sea como cefotaxima o ceftraxona, dependiendo de qué es lo que tengan en su hospital. Se dan cuenta, la ceftraxona todavía está indicada, pese que se trata de un antibiótico que muchos médicos utilizan a diestra y siniestra y que a largo tiempo va a crear resistencia. Ahora, el tratamiento, la primera línea, solo para recordar, son los glucocorticoides en casos leves y moderados y la epinefrina nebulizada en casos graves. Estos sí se los pueden preguntar dependiendo cómo se encuentre su paciente. Entonces, ¿cómo lo van a administrar? Cuando se trata de un glucocorticoide como la dexametasona, lo van a calcular a 0.6 miligramos por kilo, ya sea intramuscular o incluso se puede dar vía oral. Y también se puede dar budesonida. Al final también es un esteroide, solo que aquí pues es nebulizada. ¿Qué imágenes vamos a ver? Hay una imagen que se llama en pico de iglesia o techo de iglesia, como se ve aquí, que es este pico, o también la punta del lápiz. Imaginemos que este es un lápiz y termina igual en pico. Lo que nosotros, lo que nosotros vemos en las placas es el pico. Si ustedes alcanzan a ver entre las dos flechas, hay una disminución de la luz. Si ustedes ven aquí, aquí sube y acá también. Es el pico que vemos acá, o de aguja, punta de aguja. La finalidad es demostrar que hay una inflamación a nivel de la tráquea y está hablando de que puede tratarse de una laringotraqueobronquiolitis. Entonces, depende de cómo lo veamos. Pero pues esta imagen sí nos deja ver las puntas que les estoy comentando, ya sea de lápiz, ya sea torre o el signo de la aguja. Le pueden mencionar cualquiera de esas tres en la imagen radiológica y es el mismo signo. Nos habla de edema a nivel de los bronquios. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, en una vía respiratoria sana la vamos a ver sin el edema, como la vemos aquí. Entonces, esto es del grupo. Entonces, entre más inflamada, la luz va a estar más disminuida, incluso puede estar así y estar completamente obstruida. Entonces, ya que llega a estos niveles y está obstruida, pues hay que analizar qué opciones tiene el paciente, cómo sería la intubación. Y acuérdense que su tos es como foca. Ahora, antes de pasar a epiglotitis, quiero comentarles algunas cosas que encontré que se han preguntado en otros sonar. Y es que muchos eh, participantes de la del NAR han comentado o comentaron que en algún momento les tocó un caso de un niño de 2 años de edad que aquí sí comenzó como lo habíamos dicho, con un cuadro faringeo pues no grave, con rinorrea y tos, y con ello comentaban que no lo trataban y que 2 días después comenzaba con dificultad para respirar, con tos como foca, estridor inspiratorio y datos de dificultad para respirar. Se les pidió que mencionaran cuál fue el manejo de primera línea en urgencias y son los corticoides, para que no lo olviden. Ese es el manejo de primera línea. Después les preguntaban cuál era el agente más común y recuerden que es la parainfluenza, como lo vimos aquí, la parainfluenza. Este,
Y el manejo, en caso de que no mejorara o se complique, fue la epinefrina. Y si a pesar de ello no mejoraba, se tenía que intubar al paciente. Entonces, son como los pasos para iniciar. Primero, el manejo va a ser con esteroide. Si se complica, se usa epinefrina. Y si no mejora, se intuba. Pero esto, pues, con previa valoración médica. Pues acuérdense, de aquí, lo más importante que tienen que conocer va a ser el agente etiológico, la clínica de cómo van a encontrar a estos pacientes. Hay que recordar, en la bronquiolitis, las sibilancias son expiratorias. Cuando uno trata de sacar aire es cuando se escucha las sibilancias. Y en el CRUP, las sibilancias son inspiratorias. Esto porque aquí lo que quiere hacer el pequeñito es meter aire, porque le está costando respirar, más no sacarlo. Y cuando ustedes pasan poco aire por un lugar tan cerrado como esa tráquea, porque lo más seguro es que está inflamado, se escucha como una pequeña, como un pequeño hilo de puerta que está entrando. Entonces, así es como lo pueden ustedes distinguir. Ahora, si hablamos sobre la epiglotitis, esta también es una afección en el paciente pediátrico que lo vamos a encontrar de manera común. ¿Cuáles van a ser sus puntos clave? Ok, su definición. Aquí va a ser de una etiología infecciosa grave en la vía respiratoria supraglótica y va a involucrar a la epiglotitis y a tejidos adyacentes. Y este es considerado una urgencia médica, ¿vale? Su etiología, Haemophilus influenza tipo B. Entonces, si se dan cuenta, esas patologías tienen agentes diferentes, pero hay que aprendérselos. Aquí, su rango de edad de aparición va a ser de los 2 a los 8 años. Y la patología previa, la laringotraqueobronquitis, va a ser después de los 6 meses hasta los 3 años. En estas dos patologías cambia bastante el rango de edad. ¿En quiénes debemos de pensarlo? En aquellos que no han sido vacunados por hemófilos influenza tipo B, en niños entre 5 y 11 años, que suelen ser los picos, en los inmunodeprimidos, en algún paciente oncológico, este, si se le hace algún estudio de sangre, hay que valorar cómo se encuentran los neutrófilos. Si es que se está usando antibiótico de manera persistente, que nos pueda hablar de alguna recurrencia o alguna resistencia a los antibióticos y incluso presencia de hipoparatiroidismo. Pero bueno, esto ya se tiene que valorar si es que les ponen algún otro resultado durante su ENA. ¿Qué cosas son las que se tienen que vigilar? La inflamación de la epiglotitis y de todos los tejidos que lo rodean. Esto porque puede obstruir muchísimo la vía aérea. ¿Y qué va a causar? Que el aire pase de manera turbulenta. Es decir, cuando bueno, ahorita les muestro la imagen, pero cuando el chaparrito quiere pasar o sacar aire, ese va a pasar como si estuviera con cierta dificultad de entrar a alguna parte. Por eso se escucha con un estridor. Si la inflamación todavía continúa, pues se puede dar incluso una obstrucción completa, hipoxia y la muerte del paciente. Entonces, sí es importante esta patología para evitar la muerte de algún paciente pediátrico. ¿Cuál va a ser su clínica? Son 4Ds, que también lo más probable es que se los pregunten. Entonces, para que se acuerden que va a cursar los pacientes con disnea, disfonía, disfagia y rolling. Si el paciente está babeando o si presenta cialorrea, pero pues nada más como seguimiento. En lo que, ay, ¿qué me quedé? En lo que se puede diagnosticar o no esta patología o se busca algún diferencial. ¿Cuál es el diagnóstico clínico?
estándar de oro, una laringoscopia directa. Y aquí pues lo único que vamos a ver va a ser el edema del epiglotis, como un rojo cereza. ¿Qué otro estudio complementario le pueden hacer? Una radiografía lateral de faringe. Vamos a ver el signo de pulgar o edema en el espacio supraglótico. Ahorita se los muestro. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Se va a evitar que el paciente se agite. ¿Por qué? Porque cuando lloran pueden ocasionar un broncoespasmo. Entonces, por eso, si tienen una sospecha de este diagnóstico, se sugiere que el paciente permanezca con algún familiar o alguien que lo pueda consolar para evitar que se esté agitando o llorando. No es necesario que se funcione, no lo separen de sus papás y que él se acomode como quiera. Si quiere estar solo en la cama, que esté solo en la cama. Si quiere que lo esté cargando, que lo carguen. Por eso los papás van a estar ahí. Y con esto, pues se puede confirmar el diagnóstico. Si la epiglotis llegara a inflamar más de lo que se puede manejar, hay que asegurar la vía aérea, es decir, hay que intubar al paciente y aquí dicen intubación por el experto. A veces el experto son ustedes, entonces, a pesar de ello, hay que asegurar la vía aérea y hay que intubarlo. Solamente se va a utilizar oxígeno si la saturación es más del 92%, perdón, menos del 92%. Si no, no hay necesidad del uso del mismo. Solamente es para mantener dicha saturación y ver su adecuada evolución. Estos pacientes pueden ingresar a la unidad de cuidados intensivos si no tienen mejoría. ¿Qué antibióticos se les puede dar? Ceftriaxona o cefotaxima. Y de segunda línea, trimmetoprim con sulfametoxazol, ampicilina con sulbactam. Entonces, esos son tratamientos con que se aprendan los de primera línea. Los de segundo solo por si se los llegan a preguntar, cosa que dudo. Y también se puede dar profilaxis en aquellos que estuvieron en contacto cercano con el paciente con rifampicina. Complicación, shock y muerte. Entonces, esas flechitas que dicen en NAR es lo más seguro o certero que tal vez les puedan preguntar en su examen. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí vemos la epiglotitis. Esta es una imagen de un paciente sin ninguna alteración, es decir, una imagen no patológica. Aquí vemos la epiglotitis, como se alcanza a ver, y las cuerdas. Pero cuando ya está la inflamación, se pierde prácticamente la anatomía y es mucho más difícil manipular esa vía aérea en caso de que el paciente requiera intubación. Pero es para que ustedes vean cómo se ven las partes altas, ahorita como se ve, no es normal, y con aquellas que están enfermas. Ni siquiera alcanzamos a ver ay, ¿cómo se llama? Las cuerdas vocales, y aquí tampoco. No se ven cuerdas vocales, como se alcanzan a ver acá. Entonces, por eso hay que estar vigilando muchísimo a nuestros pacientes y si se puede o si tiene acceso a la laringoscopia, mucho mejor. Ahora, lo que les decía, el diagnóstico se puede hacer con la clínica o podemos pedir estudios de imagen. Lo que se puede pedir es una radiografía. Si ustedes se dan cuenta, aquí se ve como un pulgarcito, que es un dedo. Este dedo va a tocar la parte donde está la epiglotitis y va a tratar de subirla. Esto para que no haya ninguna complicación, eh, este, ¿cómo se lo explico? No haya ninguna complicación en cuestión de que les obstruya completamente la vía aérea. Bueno, pero es subjetivo. Entonces, aquí, esto es como si estuviera presionando y es lo que se alcanza a ver aquí y nos disminuye la luz. Se llama signo del pulgar. Y hasta aquí estos dos temas. No están largos, pero sí son importantes que se lo sepan. Sobre este último tema, también cosas que se deben de aprender sin ningún, puntuales.
son en base a los que otros compañeros han comentado que les han preguntado. Hubo un caso clínico que preguntaron en una de hace como 3 años, en donde el paciente con antecedente de esquema de vacunación incompleto llegó a urgencias por una clínica típica de estridor, disnea, disfonía, disfagia y silorrea. Y ahí lo que les preguntaron fue el agente causal, que fue por hemófilos influenza, y les preguntaron el manejo adecuado, es decir, evitar la agitación del paciente, ingresar a la unidad de cuidados intensivos y manejo de la vía aérea. Todos esos son pasos iniciales y primordiales. También profilaxis en familiares que tuvieron contacto con con este tema, que fue la epiglotitis, y acuérdense lo que se les da, la rifampicina. También, debido a que hay edema, como vimos en la radiografía, hay que descartar otros agentes causales, por ejemplo, algún golpe, algún trauma, ingestiones de cuerpos extraños, ingestión de caucásicos o incluso quemaduras. Y pues no siempre el origen de toda inflamación del epiglottis puede ser por una bacteria, sino también por lo que comentamos, ya sea por líquidos aumentados, porque esté con dificultad para respirar y que no haya manera en que los papás le puedan dar seguimiento. Cuidados. Pues, esto es lo que podemos ver en la placa. No sé si haya dudas. Entonces, se dan cuenta, son temas prácticos, con que se aprendan lo que viene en las tablas, con eso. Sí, en todos los niños, bueno, aquí la pregunta que dicen es, en los niños con epiglotitis, ¿se tiene alguna meta de saturación? Al colocar oxígeno, siempre manténganlos arriba de 92 a 93%. Siempre. Si está por debajo de eso, inicien ese oxígeno. Pero su meta siempre que sea de 92 a 93. Ya sea que le pongan puntas, flujo libre o con mascarilla. Y van a empezar a desaturar si empiezan a llorar, entonces siempre déjenlos con los papás o si quieren estar jugando, movilizándose, eh, déjenlos para que no se vayan a alterar y no les desaturen más. Bueno, entonces si ya no hay más dudas, mañana empezamos la parte de neonatos y vamos a empezar con sepsis neonatal. La radiografía de epiglotitis la pedimos AP, sí, o lateral, pero sí se puede pedir. La de epiglotitis que vimos fue, creo que ya moví, aquí. Para epiglotitis, esta fue lateral, para ver la imagen del dedo del pulgar. Y también la podemos pedir AP, solamente que la que nos va a permitir una mejor visualización AP es la del paciente con CRUP. Como se ve aquí, aquí tiene el piquito que se ve como un dato, algunos dicen que patognomónico, otros dicen que eso de patognomónico no existe, pero pues como quiera.